ABC Rural es una producción de ABC Color, el diario completo. Maiteiroripe, Menguanaco, Árape. Muy buenos días. A partir de ahora, ABC Rural le trae el campo a su casa, mostrándoles todo lo referente a la agricultura, ganadería, tecnología, comercios y servicios, comprometidos y convencidos de que en el campo está nuestro futuro. Un tema que venimos repitiendo mucho, que es la producción de tomate. Y ustedes me preguntan, ¿se puede producir tomate en el Paraguay? Sí, se puede producir tomate en el Paraguay durante todo el año. Lo hemos demostrado con técnicos como el ingeniero Huésped, con investigaciones muy buenas y con producción de semillas paraguayas. Pero ahora vamos a hablar con el ingeniero Ronnie Filippini, que nos va a hablar cómo elegir una variedad de tomate para tener éxito. Estamos en esta oportunidad acá en la granja La Leopoldina de la familia Arana en el distrito de Piribebuy. En esta oportunidad vamos a estar hablando un poco de lo que es el tema de tomates. Tomates, vamos a decir, existen en el mercado muchos materiales genéticos, muchas variedades híbridos. Anteriormente, es decir, existían pocos materiales donde, vamos a decir, el productor tenía un manejo tradicional para todos los cultivos, ¿verdad? Hoy día, una cosa muy importante que el productor debe tener en cuenta cuando va a adquirir un material genético, una variedad, un híbrido, ¿verdad? Son varios factores, ¿verdad? Uno de ellos importante es conocer verdaderamente a qué mercado él va a querer agarrar, ¿verdad? Qué tipo de tomate le está exigiendo, qué cantidad, qué calidad de producto está exigiendo, ¿verdad? Una vez tenido ese factor, vamos a decir, ahí vamos a lo que es la elección de un material genético. El productor debería hacer varias preguntas o varios cuestionamientos a la gente que va a comercializar esas semillas, ¿verdad? O sea, normalmente el productor lo que hace es preguntar cuánto cuesta y qué productividad va a tener, ¿verdad? No solamente eso debe estar preguntando, sino qué tipo de material, qué resistencias tiene ese tipo de material, qué época es la más adecuada para poder trabajar ese material. Hay algunos materiales que pueden desarrollarse durante todo el año, hay algunos que se trabajan mejor en verano, otros trabajan mejor en invierno. Sabemos que existen tomates que son del tipo alargado, tipo redondo, tipo lisa, hay tomates determinados, indeterminados, o sea, existe una variación muy grande de productos. Entonces es importante que el productor esté en conocimiento de eso para que él pueda alcanzar el mayor rendimiento posible sobre ese material que va a estar utilizando. El tipo de suelo en el que uno va a plantar, ¿cuán importante es? Dentro de lo que es la elección de un material también sería importante conocer el lugar donde uno va a estar realizando el cultivo, ¿verdad? Vamos a decir, en el caso de tomate, la adaptación a los diferentes tipos de suelo es bastante buena, ¿verdad? Solamente que los cuidados que uno debe tener dependiendo del tipo de suelo que va a utilizar son diferentes, ¿verdad? Entonces es importante, inicialmente para realizar cualquier tipo de cultivo, y el tomate no está en centro de eso, es tener un conocimiento de suelo, puede ser una observación visual, ¿verdad?, de lo que es la región donde va a estar plantando, y así también un análisis de suelo para saber los componentes minerales que se encuentran en el suelo. ¿Cuánto es la media nacional de kilo por planta de tomate? Y si puede contarnos sobre la variedad que estamos viendo en pantalla. El productor medio, vamos a decir, tiene una producción aproximada en tomate indeterminado, un promedio entre 3 kilos y medio más o menos de frutas por planta, y en un tomate determinado está más o menos con un promedio de 2 kilos y medio a 3 más o menos, muy semejante, ¿verdad? Entonces, esa es más o menos una media. Con eso no decimos de que hay productores que están alcanzando 8 y 10 kilos por planta, ¿verdad? Conociendo un poco esos datos que hablábamos anteriormente, vamos a hablar un poquitito de lo que es el material que estamos observando hoy día, ¿verdad? Que es un material de la línea de Zacata, es conocido con el nombre de indio.
es un material de alta productividad. Los frutos que tienen este tomate son frutos tipo alargados, tipo perita, se le llama de perita alargado, ¿verdad? O tipo Santa Cruz alargado, ¿verdad? El ciclo de la planta, desde siembra en bandejas hasta la cosecha, pasa aproximadamente 3 meses y medio. Es un material muy rápido, mucha floración ya inicial, por lo que es muy importante inicialmente hacer una buena formación de planta, o sea, para que ella pueda soportar lo que es la cantidad de frutos que tiene. Tenemos en el momento de cosecha prácticamente 4 cosechas y ya el tomate termina, ¿verdad? Entonces son tomates que son muy rápidos y promedio acá de este tomate acá en Paraguay, bien realizado, podemos estar hablando de que básicamente está en torno a los 4 a 5 kilos por planta, ¿verdad? Es decir, el costo de producción de un tomate determinado es menor que un tomate indeterminado por el tiempo que va a estar en la parcela. Desde el punto de vista de posicionamiento en el tiempo, este material indio, nosotros debemos estar trabajando principalmente en la época a partir de febrero, marzo, en adelante hasta los meses más o menos de octubre, terminando cosechas en octubre, noviembre, ¿verdad? Entonces todo en ese periodo podemos hacer varias siembras, ¿verdad? ¿Esta variedad de tomate indio se puede plantar en verano? Los cuidados deben ser mucho mayores. En este caso, vamos a decir, estamos viendo un tomate determinado que está embarado, o sea que está tutorado, ¿verdad? La planta se levantó con un tutor, ¿verdad? Este tomate también se lo puede llevar totalmente rastrero. Como es un tomate determinado, muy rápido, clima de la parte de lluvia principalmente, normalmente tenemos nosotros que en la parte de invierno tenemos menos condiciones de lluvias más intensas, ¿verdad? Entonces menos posibilidades de ataque de bacterias y hongos, ¿verdad? En el caso de un tomate determinado tenemos que cuidar mucho esos detalles porque como son tomates muy rápidos, una vez que tengamos muchos problemas bacterianos o de hongos, podemos tener una baja de producción muy alta, ¿verdad? Por eso también el posicionamiento en épocas más frescas, ¿verdad? ¿Cómo debe ser el manejo agronómico de esta variedad de tomate? Dentro de lo que es el manejo agronómico de esta variedad, vamos a llamarle de que desde el punto de vista de una distancia de plantación, importante hacer mínimamente un 50 centímetros entre planta y 1 metro, entre 80 a 1 metro más o menos entre hileras, si es que vamos a hacer hileras dobles, ¿verdad? Si hacemos hileras simples, 50 centímetros más o menos entre planta y 1 metro 10, 1 metro 20, hasta 1 metro 50 entre hileras, ¿verdad? Que permite trabajar en hileras simples, mayor aireación, mayor luminosidad, que va a ayudar mucho a lo que es la floración y también en el momento de la aplicación de fitosanitarios va a ser mucho más efectivo, ¿verdad? Si hacemos rastrero, estamos hablando de que entre 60 centímetros mínimamente entre plantas sería lo ideal, ¿verdad? Trabajar con tablones anchos, con mulching en el centro, la plantación iría en el centro del cultivo, ¿verdad? Pero tomando como está acá ahora mismo en esta finca, estamos viendo de que está con hileras dobles. Al elegir un tomate híbrido, la mayoría ya tiene algún tipo de resistencia a problemas de plagas o enfermedades. Dentro de las características de este material genético, este tomate indio de Zacata es, vamos a decir, tiene una alta productividad, tiene una pequeña resistencia, vamos a decir, a lo que es algunas enfermedades fungosas y de tipo bacteriano, ¿verdad? También tiene una resistencia a lo que es nemátodos, ¿verdad? Vamos a decir, importante tener en cuenta lo que significa resistencia. Resistencia no significa inmunidad, ¿verdad? Muchas veces hablamos para el productor de resistencia y aparece algunas plantas con algún problema y ya hay un reclamo, ¿verdad? Inmunidad significa de que no va a aparecer nada, ¿verdad? Resistencia significa de que él va a tener una resistencia hasta cierto punto y va a depender mucho de la incidencia, vamos a decir, de lo que es las condiciones climáticas y el ataque de los patógenos o de los insectos, ¿verdad? Entonces, pero desde el punto de vista productor, vamos a hablar, es una planta muy rústica, se adapta a muchos manejos, vamos a decir, no es muy exigente en lo que es
la adición principalmente de calcio y boro, que muchas veces hay muchos materiales que son muy exigentes, ¿verdad? Entonces, para el manejo tradicional de la gente es bastante bueno. Este programa, que se emite por ABC TV en todo el Paraguay y en Formosa, y también en YouTube a través de todo el mundo, que tenemos más de 7 millones de visitas, hay un punto que nos preguntan mucho, que es sobre la reproducción de plantas ornamentales por esqueje. Por eso, hicimos un trabajo con la ingeniera María Angélica Centurión, que nos va a mostrar cómo se realiza la multiplicación de plantas ornamentales por esquejes. Vamos a mostrar cómo se realiza multiplicación de plantas ornamentales específicamente por esquejes. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? La parte apical de la planta, que viene a ser la punta de la planta. Generalmente, para realizar el corte debemos de hacerlo con una altura de 8 a 9 centímetros. Entonces, se hace el corte con una tijera de podar bien desinfectada. Se hace el corte, que debe de tener una altura de 8 a 9 centímetros. Luego del corte, el esqueje se lleva a un recipiente con agua, introduciendo la parte cortada en el agua. El pequeño tallito entra en agua, absorbe agua por espacio de 10 minutos, de manera a que se recupere del estrés del corte. Entonces se saca el pequeño esqueje cortado y se pasa por la hormona enraizadora de la siguiente manera. Como el tallo está mojado, entonces se adhiere perfectamente a la hormona, de esta manera. El polvito se adhiere al tallo y una vez adherido se lleva a la cama enraizadora. El siguiente paso es llevar la planta al lugar de enraizamiento. La ingeniera muestra cómo se debe fijar el esqueje en la cama enraizadora. Una vez que tengamos el tallito ya con la hormona bien adherida, se lleva al lugar de enraizamiento. Entonces se procede a plantar. El tallito debe de introducirse 2 a 3 centímetros, quedando de esta manera. Generalmente la distancia entre una plantita y otra es de 5 a 6 centímetros una de otra, de manera que quede bien aireada. No debemos de encimar mucho para que no se nos enferme. Uno de los cuidados que se debe tener en cuenta es el riego. Una vez que tengamos plantadas, se procede al riego. Se le realiza un riego suave. El riego suave se puede hacer utilizando una pulverizadora o una mini pulverizadora como la que estamos observando en este momento. Utilizando un recipiente, una botella, se hace el riego en forma suave, de manera que le llegue el agua al tallito, a la base del tallito. Por último, una vez que las plantas estén listas, se procede al trasplante. Una vez que la planta ya esté enraizada, entonces se procede al trasplante, cargando los planterones que vamos a utilizar, mezcla de arena gorda, mezcla de cascarilla de arroz quemada, como también de hojarascas, agregándole un poquito de cal agrícola, de manera a que el suelo, cal agrícola es la corrección de nuestra tierra, porque la gran mayoría de nuestros suelos son suelos ácidos. Si no tenemos planterones a mano, por lo menos podemos hacerlos en macetas de plástico. Macetas de plástico de 1 kilo a 2 kilos. Cuando van a comenzar el cultivo de eucaliptus, les recomendamos que se hagan asesorar adecuadamente, porque cada variedad de eucaliptus tiene un suelo y eso hay que respetarlo, si no pueden tener problemas. Por eso vamos a ver un trabajo muy lindo que hicimos con el ingeniero forestal Mauricio Morán, que nos habla sobre la etapa de rustificación de los plantines de eucaliptus y cuán importante es este trabajo antes de que estos sean llevados al lugar definitivo. Presten atención porque es una técnica muy importante para tener esto en el cultivo de eucaliptus. La producción forestal ha logrado un crecimiento muy importante en nuestro país, no solo en área de siembra de especies exóticas como el eucalipto, sino que también se ha avanzado mucho en lo referente a tecnología. Haciendo una comparación, antes, para que un eucalipto llegue a su madurez
y poder obtener de él un árbol maderable con la posibilidad de convertirlo en un poste para tendido eléctrico o para construcción, se debía esperar entre 12 a 14 años. Hoy día, gracias a la tecnología y el uso de especies clonales, ya se obtienen eucaliptos maduros y listos para su uso entre 6 a 7 años, por lo que el rubro forestal se ha vuelto más interesante económicamente hablando. En una visita a la firma Pomera, el equipo de ABC Rural ha logrado filmar el paso a paso de cómo es el trabajo de desarrollo de eucaliptos clonales, empezando desde la preparación de las estacas de plantas madres en vivero, luego el estaqueo y plantado en tubetes con fertilizantes especiales, posteriormente el desarrollo en viveros en ambiente controlado. Y hoy veremos la última parte, que es el área de rustificación, antes de que los plantines de eucalipto sean llevados a su lugar definitivo. Bueno, estamos en la parte final del vivero, una planta lista para el campo. Básicamente tiene 85 días y está, esperando condiciones meteorológicas para poder plantar. Así que ya tenemos una planta terminada, desde que empezamos a ver el proceso de producción hasta este periodo. Ha recibido fertilización y manejo también para llegar a esta planta, digamos. Así que estamos en la etapa final del vivero. ¿Cuántas aplicaciones de productos para control de hongos realizan a los plantines atendiendo a la alta humedad en la que se mantienen durante esta etapa? Básicamente se hace siempre con plan sanitario y también hay un plan que es para disminuir la carga en caso de que aparezca un foco puntual, ¿no? Pero con el manejo que se hace el vivero, sobre todo remoción de plantas que están enfermas o abrirlos para que se airen mejor, es un buen manejo. Y también recibe una carga de fertilizantes, acá se ven las raíces un poco rosadas, básicamente es el efecto del fertilizante. Recibe una nutrición para permitir que crezca esta etapa, ¿no? El ingeniero Morán habló de que los plantines de eucalipto clonados están listos para ser llevados al lugar definitivo entre los 80 a 90 días. Pasado ese tiempo, ¿el plantín podría perder su calidad o poder de velocidad de desarrollo? Plantas muy viejas no es recomendable plantar. Plantas que estén dentro de los 100 días, digamos. Y por eso la producción se programa para evitar tener plantas viejas. Por una cuestión después de velocidad de arranque y desarrollo en el terreno, ¿no? Pero sí puede ser que se retrasen las lluvias y realmente no tengamos condiciones para plantar y tenemos que esperar un mes más, 2 meses más, digamos. Eso sucede muchas veces. El profesional recordó todas las áreas por las que el plantín pasa antes de llegar a rustificación y cuán importante es que la planta pase por este lugar. Empezamos nosotros viendo el área de producción de estaca, después pasamos a la zona de corte y estaqueo, después pasamos a la zona de vegetación donde se generan las primeras raíces y pasa una etapa que es crecimiento donde empiezan a recibir nutrientes por fertirrigación también, y esta parte de rustificación donde el caldo de nutrientes que se le agrega favorece a que la planta se rustifique justamente y no vaya como una lechuga del campo, digamos, se va a deshidratar rápido. Entonces acá recibe una menor carga de nutrientes para favorecer la rustificación, digamos. ¿Qué nutrientes son los que reciben las plantas en el área de rustificación y cómo es la periodicidad de riego? Básicamente son solubles, cargas con fósforo, nitrógeno, potasio también, pequeños macro y micronutrientes que se agregan de forma soluble, ¿no? 100%. Depende muchísimo de las condiciones meteorológicas, hay periodos, días como hoy, donde la carga de riego es menor, está nublado, una temperatura no muy elevada, pero en verano, donde hay mucho viento, donde tenemos una tasa de deshidratación más alta, hay que regar 14, 15, hasta 20 veces por día, digamos. Nosotros estamos consumiendo alrededor de 50 metros cúbicos de agua en todo el vivero, digamos, para tener una idea del volumen de agua que se mueve. Existe una plaga que ataca al eucalipto que tiene el nombre de avispa de la agalla. Le consultamos si han notado su presencia y cómo están controlando este problema. No, bueno, el insecto en particular, pero hay materiales genéticos que son más susceptibles al ataque, otros más tolerantes o resistentes, digamos. Pero está todo el año presente, cumple su ciclo dentro de las hojas, entonces está protegida, digamos, todo el año está activa, digamos. En Paraguay no todavía. Hay avances en otros países que están con líneas de control biológico. En Paraguay no por el momento, pero creo que está en camino también. En todo el periodo. Pasa que cuando vos hablas de clonales tenés una sola base genética ahí, en lote, y si de repente es susceptible ese material, es masivo, ¿no? En semillas también se ven muchísimo, individuos que sí, individuos que no, digamos. Pasa que se camufla porque hay varios individuos, digamos, pero en línea clonal sí.
Hay un tema que nos solicitan mucho, que es la piscicultura. Y tenemos 2 centros donde podemos trabajar, investigar y consultar, que es la Facultad de Ciencias Veterinarias y también un centro que está en Eusebio Ayala, que es el Centro de Producción de Alevines. Un trabajo muy lindo que se hizo con la Misión Técnica de Taiwán. Pero vamos a ver un tema, fíjense, la reversión sexual de alevines de tilapia. El doctor Martín Castillo nos explica cómo se lleva a cabo este trabajo. Es importante saber para qué estamos realizando este proceso, ¿verdad? Como todos sabemos, y en teoría y en la práctica, el problema prácticamente de la tilapia es la superpoblación. Luego vimos cómo se realiza la mezcla del balanceado con hormonas, alimento que luego será entregado a los alevines para convertirlos en machos. Bueno, ahora vamos a proceder a la mezcla del balanceado con la hormona. Vamos a pesar 0.3 gramos de hormona, en este caso, porque normalmente se usa 0.06 gramos de hormona por kilo de balanceado. Para el efecto se utiliza 200 ml de alcohol para 1 kilo de balanceado. Vamos a hacer la mezcla con el alcohol. Bueno, normalmente se utiliza el alcohol para que es el mejor vehículo en este caso para la mezcla con el balanceado, porque como es volátil, entonces puede evaporarse después de la mezcla. Hay que esparcir bien para que la hormona pueda mezclarse bien con el balanceado. Es muy importante en este proceso hacer en forma lenta para que pueda mezclarse bien. ¿Cuál es la acción de las hormonas? En este caso, la acción específica de la hormona es de hacer la reversión, en este caso directamente, porque las larvas, los primeros días de vida, no desarrollan su sexo. Entonces, con un peso de 0.015 gramos, las larvas entran en tratamiento y durante esa etapa todavía no tienen desarrollado el sexo. Entonces lo que se les hace es inducir, en este caso, para que sea macho, con la hormona que es la 17-alfa-metiltestosterona, que es una hormona masculinizante. Por 28 días se les suministra a las larvas desde el primer día de tratamiento, ¿verdad? Y esta ración es para 10.000 larvas aproximadamente, te llega en esos 30 días. Esta cantidad te sirve para revertir 10.000 alevines en un proceso de 28-30 días. Esto se deja reposar durante 12 horas y ya se puede utilizar para empezar a alimentar las larvas. ¿Qué se hace luego de lograr la mezcla total del balanceado con las hormonas? Posterior a la mezcla del balanceado con la hormona, ahora vamos a proceder a hacer la masa del balanceado para suministrar a los alevines. En este caso nosotros solemos hacer una masa para suministrar en los comederos. También se puede usar en forma directa, ¿sí?, en polvo para el suministro, pero para nosotros es mejor una masa, así evitamos ensuciar el agua, porque este es un balanceado de 45% de proteína. Entonces cuando se descompone, si no comen todo y se descompone en el agua, muchas veces se puede tener algunos inconvenientes de contaminar el agua. Se hace una masa y se corta así en pedacitos. Y esto vamos suministrando así cada día en las filetas de reversión. Es importante mencionar que este balanceado es para alevines, entonces es polvo, entonces estos no flotan. Entonces, por ese motivo nosotros utilizamos el sistema de comedero para colocar el balanceado. Luego, el técnico nos mostró cómo alimentan a los alevines y también cómo son atrapados y seleccionados por tamaño. Después del proceso de preparación del balanceado tipo masa, ahora estamos ubicados donde están los alevines en tratamiento. Entonces ahora vamos a
suministrar el balanceado, que lo hacemos de esta manera. Entonces en los comederos, y ahí los alevines ya se acercan a alimentarse. Aproximadamente por día, de una camada de 10.000 alevines que entran en tratamiento, empezamos a alimentar con 3 a 4 gramos. Y a medida que van consumiendo, le aumentamos así en forma escalonada, digamos, 5, 10, 15, 20 gramos, y van subiendo de acuerdo al consumo. Es importante también mencionar que el balanceado con hormonas se le suministra 7 veces por día, cada 2 horas prácticamente, para que la reversión pueda ser eficiente en este caso. Bueno, los compañeros ahora están cosechando los alevines, prácticamente ya que terminaron el tratamiento. Estos están con 22 días de tratamiento aproximadamente. Ese es el sistema que usamos, el sistema de red, para poder cosechar. Falta 8 días para que termine el proceso. Normalmente seleccionamos todo por tamaño y trasladamos en otras redes para su posterior comercialización ya a los productores. Tiene un promedio de 1 gramo aproximadamente. Como cualquier otro animal, algunos crecen más rápido y otros un poquitito más lento. Lo que empleamos es un tamiz, en este caso, tamiz le llamamos nosotros, que nos sirve para seleccionar por tamaño. También vimos cómo se realiza el traslado de alevines a su lugar definitivo para engorde. Los alevines, cuando no se va a llevar mucha cantidad, por dar un ejemplo, 100, 200 alevines, entonces nosotros contamos así directamente 1 a 1. Pero cuando hay una demanda de 5 a 10.000 alevines, separamos todo por tamaño, hacemos una muestra, entonces de acuerdo al peso calculamos la cantidad que vamos a empacar, que vamos a cargar en la bolsa. Y luego, ahora vamos a proceder a cargar el oxígeno para el transporte en este caso. Primeramente necesitamos goma para atar la bolsa. Introducimos la manguera de oxígeno, sacamos todo el aire para cargarle el oxígeno puro en este caso. Luego procedemos a cargarle el oxígeno. Damos una vuelta para que la bolsa no respire en este caso, y procedemos a atar la bolsa. Es importante también ver la cantidad de peces o de alevín en este caso que se carga por bolsa, porque de acuerdo a eso uno puede transportar, de acuerdo a la distancia uno mide la cantidad que va a cargar. Por decirle, acá tenemos 200 alevines con 1 gramo, entonces tenemos 200 gramos de biomasa en esta bolsa. Esto se puede transportar 7 a 8 horas sin tener inconveniente. Bueno, acá procedimos a la siembra de alevines, en este caso ya en el estanque para el engorde. Es recomendable, hay que aclimatar por lo menos 10 a 15 minutos los alevines para poder largar en el estanque, para que tome la temperatura de la bolsa y del estanque en este caso, porque los peces, como sabemos, son poiquilotermos, entonces no regulan la temperatura, y cuando se les larga en forma inmediata puede afectar a los alevines. Entonces el proceso es aclimatar bien, 10 a 15 minutos, es muy importante. Cuando hablamos de transferencia de embriones, me gustaría referirme al doctor Rocuro Evina, que fue el primero que trajo la tecnología de transferencia de embriones en la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de Asunción. Pero en aquella época hablábamos de transferencia de embriones en vacunos. Sin embargo, ahora vamos a hablar de transferencia de embriones en ovinos. Vamos a ver un material muy lindo que hicimos con el productor Jacob Britz y el doctor Arthur Fischer, que nos habla cómo se realiza esta transferencia.
La transferencia de embriones o trasplante embrionario es un método artificial de reproducción que consiste en recoger un embrión del útero de una hembra llamada donante o la adquisición de pajuelas congeladas con un embrión que posteriormente se introduce en el útero de una hembra llamada receptora, donde el embrión continuará su crecimiento y desarrollo hasta el parto. Un punto muy importante donde comenzamos es para elegir las receptoras. Tiene que ser muy buenas madres, que sabemos son madres probadas, y ellas comenzamos a preparar 2 meses antes la transferencia, a darle un poquitito extra de comida, y después último mes alzamos más su energía y preparamos último 30 días mucho. Después 15 días antes de la transferencia hacemos su primer preparación en sincronización. Ahí se coloca sus dispositivos y empieza a colocar sus hormonas, y después transferimos, por ejemplo, como hoy estamos transfiriendo embriones congelados. Entonces las hembras están preparados, los embriones están en un termo, no es como en el parte del lavado. Entonces las hembras hacemos ayuno un día antes y está acá adentro preparado, y a la mañana controlamos celo un día antes con carneros retajo, y se coloca todas las hembras en diferentes grupos como entraron en celo por horario. A la consulta de si se puede dar la situación de que algunas hembras no entren en celo y qué se hace en este caso, el señor Jacob Brice dijo: cuando ya seleccionamos y ya hicimos todo el control, hacemos el control con el carneros retajo para ver cuál está ciclando, que está en celo, para hacer transferencia. Y las hembras que no están reaccionando con las hormonas, se refugamos. Normalmente hay muy poco, un 3-4% de las hembras que no se usa. Entonces esas hembras apartamos en diferentes grupos, como ellos entraron, depende del horario de su celo para el trabajo. Y después el día siguiente, cuando empezamos el trabajo, se empieza a ponerle en grupos de 10 a 10 y ahí aplicamos su anestesia, y de ahí se va directo a las camillas, y ahí los muchachos le prepara, va a afeitarle y después va a desinfectar todo, y después viene al laboratorio para el trabajo. Posteriormente conversamos con el embriólogo sudafricano Fanny Steins, quien nos explicó sobre el trabajo que estaba haciendo. Ik wil graag weten, wat is die functie wat jij vervult in die oorplasing van die embryo's vandaag? I'm the embryologist from Ramsem. Él es un embriólogo de Ramsem de Sudáfrica. Yeah. So what I do is I thaw the embryos, and then we check the quality of the embryos. Él está sacando del termo y haciendo parte descongela, y está controlando la calidad de cada embrión antes que pone en el pipete para la transferencia. También está haciendo toda la parte de administración, anotación de cada número RP de las hembras con todos los padres y madres del embrión, porque cuando va a nacer tiene que coincidir todos los números con los ADNs que como vinieron. A la consulta de si suelen darse pérdidas de embriones durante el trabajo, el profesional dijo: Usually we check the embryos before we freeze the embryos, and the quality for export is only grade 1 and grade 2 quality. Él dice toda la calidad ellos controlan ya en Sudáfrica cuando está haciendo el congelamiento. Acá es solamente para asegurar que todo está bien hecho, pero normalmente hasta ahora no hay problema. Él dice todo tiene que estar bien higiénico y bien preparado, y sin polvo, sin sol directo encima. Posteriormente conversamos con Thomas Steins, quien nos contó en qué consiste su trabajo. My functie hier vandaag is om die ontvangerdiere te evalueer. Él está haciendo la parte de evaluación de las receptoras, que es una de las partes más importantes
porque ahí está en gran parte de éxito de la transferencia para evaluar cuál animales está en buenas condiciones para hacer transferencia. Primer parte es externo, como dice el estado corporal de animales, está muy importante, pero es el trabajo del ganadero o del dueño. Y después ahora vamos a escuchar. Asook die boer se verantwoordelikheid is die seleksie van diere met goeie vrugbaarheid en moederseigenskap. Y el resto que él hace es para revisar el animal por la poroscopía y fisiológico, tiene que ver si está preparado para receptar un embrión. Él dice hay varios factores que tiene que tener en mente, pero uno de los más principales es el animal tiene que tener un buen corpus lúteo. Finalmente conversamos con el doctor Arthur Fischer, destacado profesional brasileño, quien estuvo trabajando con los doctores sudafricanos en la transferencia de embriones. Nosotros estamos haciendo la parte de cerrar, la parte de la ferida cirúrgica, que también no es un tema tan menosprezado, porque si vos haces una sutura mal hecha, se puede hacer adherencia, se puede tener hernias. Este es el último proceso, porque dividimos las tareas en este momento con estos otros profesionales sudafricanos. Sobre cuál es la importancia de la transferencia embrionaria, el profesional dijo: La importancia de la transferencia embrionaria es principalmente cuando son embriones congelados que están haciendo ahora, para traer de un otro sitio, de un lugar tan lejos del verso de la raza, la genética mejor que puede hacer y que puede tener allá. La transferencia embrionaria, la superovulación y también por fertilización in vitro son las únicas dos formas que se le puede multiplicar rápidamente la genética de la madre. Entonces la transferencia tiene esta importancia. Finalmente, a la consulta de si un trabajo de transferencia de embriones, ¿qué ventaja le lleva a la tradicional monta natural? El doctor Fischer explicó. Se va a usar solamente con monta natural o con inseminación. El máximo que se puede hacer es sincronizar el celo de la hembra y estimular unas pocas ovulaciones, porque vos no vas a poder hacer una superovulación como se hace en transferencia y no hacer el lavado, y ella puede gestar trillizo, cuadricizo, y se pone en riesgo la madre y los corderos. Entonces, por monta natural o por inseminación, vos puedes sacar 2, 3 crías año. Y con transferencia embrionaria nosotros superovulamos y podemos, por ejemplo, en esta misma hembra, sacarle 6, 8 o más embriones y hacer otro lavado al año o 3 lavados en un año. Entonces podemos hasta triplicar o quintuplicar su cantidad de hijos en un mismo año. El 31 de julio cumplimos 20 años en el AgroShopping. Allí podemos mostrar todo el potencial fruto hortícola que nosotros tenemos y un lugar especial donde ustedes pueden ver todo lo que el productor hace. ¿Por qué? Porque allí el lema es del productor a la mesa, una costumbre natural. ABC Rural TV le trae el campo a su casa. Para cualquier consulta, los invitamos a escribirnos a rural@abc.com.py o llamarnos al 41 51 502, que con gusto les responderemos. Vamos a hablar de un tema muy importante, que son problemas de reproducción en bovinos. Y qué más que hablar con alguien que conoce mucho del tema. Un profesional que empezó a trabajar haciendo investigación en la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de Asunción. Y sigue trabajando en los institutos privados, que es el profesor doctor Roberto Cajes, quien nos explicó algunas causas y situaciones que deben ser corregidas para ir mejorando la tasa de preñez en el Paraguay. En la ganadería de cría, el fenómeno más importante es la producción de ternero. Necesitamos no que una vaca tenga un ternero, nosotros necesitamos que el plantel de cría tenga muchos terneros y que se acerque lo más cercano al 100%. O sea, si tenemos un plantel que incluye vaquillas de reproducción,
vacas con cría al pie de nacimiento, cabecera, media y cola, tenemos que hacer que ellas preñen. Para que ellas preñen en un periodo de servicio que le llamamos estacionado, que puede durar tan poco como 60 días en los países muy desarrollados, 100 días en nuestro país, y también tenemos casos de gente que hace servicio otoño de 60 días. En ese lapso de tiempo, los toros que vamos a seleccionar tienen que trabajar. ¿Por qué señala que el evento más importante dentro de lo que es la reproducción es el celo de la vaca y la vaquilla? El evento más importante es el celo de la vaca y de la vaquilla. Pero no es que una vaca o una vaquilla debe entrar en celo. El 100% de las vaquillas destinadas a servicios deben entrar en celo, al igual que las vacas que están con cría al pie o sin cría al pie, como aquellas que dijimos que es más difícil preñar, que son las vaquillas de primera. Una vez que tenemos eso, la chance en un periodo de servicio de 100 días son muy pocas. ¿Por qué? Porque las vaquillas entran en celo cada 21 días o las vacas entran en celo cada 21 días cuando ciclan. Eso quiere decir cuando están activas sexualmente. En nuestro país el mayor problema que tenemos es que las vaquillas y las vacas no ciclan durante el periodo de servicio. Ahí entra a jugar el toro. El toro debe ser fértil y con el menor número de servicios debe preñar. Si es posible, una vaca en un celo con un solo servicio debe preñar. Generalmente eso no ocurre, generalmente ese promedio está en 1.6, o sea que necesita 1.6 servicios para preñar o vaca o vaquilla. ¿Y el toro? ¿Cuánto aporta en la parte reproductiva? ¿Y cómo debe estar listo para el momento en que debe cumplir con su función? El 50% del material genético que deja el ternero proviene del toro. Si nosotros queremos hembras que entren en celo, nosotros necesitamos seleccionar toros muy precoces. ¿Qué quiere decir toros muy precoces? Que a temprana edad sean activos sexualmente. Si nosotros queremos preñar nuestras vaquillas, vamos a decir con 2 años o menos, necesitamos toros que sean púberes a menor edad, acompañado, por supuesto, no solamente la parte reproductiva de sus partes carniceras, o nosotros eso le englobamos dentro de lo que se llama características sexuales secundarias relacionadas a las masas musculares, como es el cogote, el cuadril, la bola de lomo, el peseto, todas las partes carniceras en primer. Es por ello que cuando nosotros hablamos de patologías de testículos, nosotros necesitamos, aparte de toros fértiles, toros precoces. Eso implica seleccionar toros jóvenes de reposición y que después de ese primer servicio, al año siguiente cuando vuelvan a servir o en su siguiente periodo para un otoño, por ejemplo, deban estar activos. Para que sea considerado un toro fértil, nosotros necesitamos que estén libres de patología. ¿Existe una medida de circunferencia escrotal en los toros que den el mensaje que este ejemplar es apto para la reproducción? Un toro, cuando llega a una circunferencia escrotal promedio, vamos a decir, de 26 centímetros llega a la pubertad. Pero eso decimos en forma verbal. Todo lo que produce el testículo se tiene que ir acompañado a un depósito que es la cola del epididimo. Entonces, en ese lugar se encuentra el semen disponible para el eyaculado. Entonces, a eso nosotros le llamamos desarrollo testicular, que lo calificamos en muy bueno, en regular y en pobre o descarte. Una buena circunferencia escrotal debe ir acompañada de un buen depósito de cola de epididimo. Otro fenómeno muy importante en la parte andrológica, como es el servicio, la aptitud que tiene el toro frente a la hembra. Debemos recordar que al ser un animal doméstico,
una hembra entra en celo en promedio en 18 horas. Y durante esas 18 horas el toro no es que cubre una sola vez, cubre más de una vez. Se habla generalmente de un promedio de 7 servicios durante un celo. Entonces, la disponibilidad en términos espermáticos debe ser óptima. Por eso es que somos muy exigentes en el tema precoz y de capacidad reproductiva del macho. ¿Qué deben tener en cuenta los productores antes de adquirir un toro? Un examen andrológico lo más completo posible, que incluye el examen del tracto genital, libre de patología, con un eyaculado óptimo, que dé fertilidad y que él pueda tener una conducta durante la monta, una actitud durante la monta en forma óptima. Eso sería interesante. A eso, si queremos agregarle, deberíamos hacer una selección por el biotipo del animal, que incluye sus características carniceras principalmente, que viene a ser un muy buen desarrollo del cuarto pistola, que incluye, vamos a decir, todo lo que llamamos al lomo, que es la parte del bife de chorizo, el bife angosto, el cuadril, el peseto, la bola del lomo, la nalga adentro. Y nos gustaría que ese toro tenga profundidad, que implica un perímetro torácico bien y abdominal bien desarrollado, porque estamos hablando de rumiantes, que nos indica que va a tener mucho peso. ¿Cuántas cosas venimos viendo nosotros en cada exposición? Y también en el agroshopping. Pero quiero repetir algo que es muy importante, que nosotros en ABC Rural seguimos creyendo que en el campo está nuestro futuro. Pero también hemos podido apreciar en estas exposiciones, en el agroshopping, en la Abasto Norte, todo lo que se produce en el Paraguay. Cosas muy buenas, que no solamente son valoradas en nuestro país, sino también en el exterior, donde ya la exportación de productos paraguayos es una realidad. Es por eso que les recomendamos que consuman lo que el Paraguay produce. Pero recuerden que la educación es la base del desarrollo de las comunidades. ABC Rural les trae el campo a su casa por ABC TV. Nos pueden ver en Canal 50 de Personal TV, Canal 10 de Claro TV, Canal 10 Copaco TV. Estamos en todas las cable operadoras del interior del país. Además, cruzamos la frontera y ya llegamos a Formosa, Argentina, en el Canal 50 El Colorado, Canal 52 en Villafañe y Canal 34 en Río Negro. También seguimos en Canal Agrotendencias, que se emite en Venezuela y todo el Caribe. ABC Rural fue una producción de ABC Color, el diario completo.